A Carmen Tornaría, que está como directora en el plenario de mujeres, el PLEMU, pero además es profesora y fue integrante del CODICEN. Gracias por acompañarnos, Carmen. Gracias a ti, José. ¿Qué análisis harías del momento que estamos atravesando? ¿Se puede decir, estamos en una crisis educativa como muchos prefieren digamos, focalizar la situación o no? Yo creo que sí, estamos en problemas. Normalmente, como profesora de historia, cuando hablamos de crisis, las crisis necesariamente no son negativas, porque son momentos como de cambio. Claro. El problema es que yo veo que no hay señales de cambio o de los cambios necesarios. Entonces creo que estamos en problemas. A su vez también, como profesora de historia, creo que cuando las cosas llegan a determinado nivel, de alguna manera hay que... van a cambiar, es necesario que cambien, de lo contrario nos acercamos a que las características que hoy tiene secundaria, que para mi gusto es el lugar más crítico del sistema, empiecen como a contagiarse al resto del sistema. Yo creo que primaria todavía conserva el impulso bareliano y el impulso de universalización que caracterizó a la educación pública. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿ah? ¿Dónde enfocabas Creo que se puede UTU enfocar está el problema? en despegue, cosa para mí muy necesaria. Y creo que secundaria está trancada. Y bueno, y creo que hay que sacudirla. ¿Qué es lo que más te preocupa? Si tuvieras que decir, bueno, ¿cuáles son...? Lo que más me preocupa no es un problema académico, es un problema país. Es decir, cuando se pierde tiempo en educación, hay generaciones de estudiantes que quedan fuera del sistema, y hoy quedar fuera del sistema de educación media es quedar fuera de la ciudadanía y por lo tanto fuera del mundo del trabajo, fuera del mundo de constituir una familia, la que uno quiera, fuera de la integración social, fuera de la socialización necesaria y obviamente también un corte brusco para cortar con el conocimiento, que hoy vivimos, todo el mundo lo dice, en la sociedad del conocimiento. Hoy lo que va a hacer marchar el mundo no es el petróleo, no es el agua, no son bienes materiales, sino que es la inteligencia de la gente. Y lo que más nos gusta a quienes tenemos vocación docente es trabajar con la inteligencia de la gente. Si la inteligencia de la gente no se trabaja, es como un músculo, si no se hace gimnasia, eso queda quieto. ¿El problema está en los docentes? Yo creo que el problema está en el sistema. Creo que Uruguay tiene buenos docentes, faltan docentes, sobre todo en educación media, falta que lograr un nivel de profesionalización como el que tiene primaria. Esto se nota en todos los ámbitos, se nota en los ámbitos académicos, se nota en los ámbitos de dirigencia, se nota en los ámbitos de dirección o de gobierno. Es distinto cuando uno se enfrenta a una problemática con un cuerpo de profesionales y cuando se enfrenta a una problemática sin un cuerpo de profesionales. Todavía la universalización o el 100% de titulados a nivel de UTU y a nivel de secundaria, estamos lejos. Pero eso pasaba antes también. Pasaba antes, hubo un fuerte impulso que siguió a la universalización de primaria, que arrancó en la educación media, y bueno, y esto se detuvo. Hoy estamos en problemas serios, en problemas, vuelvo a repetir, en problemas que no son de corte académico, son problemas reales, son problemas de que gran parte de la ciudadanía del país va a quedar sin posibilidades de ejercer sus capacidades ciudadanas. El diputado Roca Rey decía en el programa anterior que para él, digamos, el centro del análisis de toda esta historia era que antes estudiaba mucho menos gente, llegaba mucho menos gente al ciclo secundario y terciario, y que a su vez la gente que llegaba era porque había un acompañamiento de la familia que hoy no existe, y que allí se explicaría un poco todo este fenómeno de digamos, una caída o el nivel de la educación de hoy. Es cierto que cuando yo estudiaba, hace 45 años, en la educación media, íbamos a la educación media un 30% de los que estábamos en edad de ir a educación media, ¿sí? ¿Por qué? Porque se había logrado universalizar primaria y hay un efecto de impulso hacia adelante. Pero hubo una voluntad país, hubo una voluntad gubernamental de que el mismo proceso que se había dado en primaria
se continuara en los ciclos posteriores, fundamentalmente primer ciclo y segundo ciclo de educación media. Ese impulso está parado y hoy la educación media le sirve pura y exclusivamente a un 30%, 33% de la gente en edad pero no es porque la gente no concurra. La ciudadanía, ante el llamado y ante la propuesta de que era necesario continuar los estudios después de la escuela, respondió. Porque hoy se anota, todos los chiquilines que salen de sexto año se anotan para cursar la educación media. El problema es que solo tienen éxito un 33%. Un 33% más lo hace en muchísimo más tiempo del razonable para hacerlo. Y otro 30 y pico % se pierde y lo pierde el sistema educativo. Pero no lo pierde el sistema educativo solamente, lo pierde el país. ¿Qué ha pasado con el Frente Amplio y el tema de la educación? Yo creo que uno de los grandes problemas del Frente Amplio es que, vamos a ver, yo pienso que el Frente Amplio va a ser gobierno nuevamente y yo tengo esperanza de que esto cambie radicalmente, es que no hay plan, no hay equipo y no hay liderazgo. Y yo creo que para cualquier emprendimiento tiene que haber un plan, cualquiera, después lo podemos discutir, tiene que haber un equipo dispuesto a ir tras ese plan y tiene que haber liderazgo en el tema. Y eso, lamentablemente, en el área educativa esto no ha funcionado. Ha habido algunos cambios ahora. Para mí el impulso que está tomando la educación técnica, tanto a nivel de educación media, los bachilleratos técnicos, que tengo el honor de haber sido una de las impulsoras cuando estuve en Ecodicen, y la Universidad Tecnológica ahora están, me parece, dando pasos importantes para ofrecerle a aquellos padres que apuestan a que sus hijos, que terminan la escuela y quieren seguir, bueno, tengan una opción razonable a los efectos, atractiva, a los efectos de no quedar afuera. Tú sos una persona de izquierda, en su momento se dijo, Carmen Tornaría decidió dar un paso en aquel momento junto a personalidades como Germán Rama en el Codicen, siendo una persona de izquierda y bueno... Sí, quien me convocó para integrar ese Codicen políticamente fue el general Sereñi. Y estuve en contacto durante todo mi mandato, dentro de las posibilidades constitucionales, informando a el doctor Tabaré Vázquez. Digo, en ningún momento lo hice sin permiso. De todas maneras, tal como pienso que deben ser integrados los órganos de la educación, mi rol allí no era un rol político partidario. Me integré a ese Codicen porque me parecía que fundamentalmente el profesor Germán Rama y el doctor Williman, que habían sido profesores míos, cualquiera de los dos, tenía plena confianza en cualquiera de los dos. Después conocí allí a Rosa Márquez y a mi otra compañera de integración, Leites. Conformamos un equipo, había un plan, yo se lo atribuyo a Germán Rama, que lo admiro enormemente, por más que es un personaje polémico, lo admiro porque él pensaba la educación como la piensa Enrique Cardoso para Brasil. La piensa no desde el punto de vista cerrado del sistema educativo, sino que la piensa en vinculación a las posibilidades de desarrollo de un país. Yo ya le preguntaba a Regui, porque va a haber un plan el año que viene, que se va, plan piloto nuevamente dentro de secundaria, que pasa por la reasignación de horarios, materias que vuelven a unirse, que es muy similar a lo que en su momento se hizo en el... ¿Sabes lo que pasa, José? Esa es la sensación que yo tengo fundamentalmente, es de gran pérdida de tiempo. Yo tengo una explicación para el rechazo de ciertos sectores del Frente Amplio a la reforma Rama, como se la llama. Y esa explicación creo que no tenía que ver con Rama ni tenía que ver con los contenidos de la reforma, muchos de ellos todavía sobrevivientes. Tenía que ver con que hay mucha gente que le parecía miserablemente que era imposible que se transformara el sistema educativo uruguayo con un gobierno colorado. Bueno, no es mi sentir. No lo hizo Varela en su momento, cuando sus amigos lo criticaron por apoyar y hacer la reforma vareliana en el gobierno del coronel Latorre, y lo dijo.
estoy sirviendo a este gobierno para que en este país no existan más gobiernos como este al cual yo estoy sirviendo. Me parece que acá hay que tener sentido práctico y dejar lo político partidario fuera, y sí, yo creo que ese equipo, ese liderazgo y ese plan sí tiene que tener un amplísimo apoyo político global en el país, que fue con lo que contamos en el momento de arrancar. Además, yo integré 2 administraciones y en esas 2 administraciones yo vi la diferencia de cuando hay un plan, hay un liderazgo y hay un equipo, y cuando no hay plan, no hay liderazgo y no hay equipo. ¿Te han dado ganas de volver en algún momento viendo todo este panorama? Yo creo que ¿o no? yo cumplí mi papel, yo estuve 10 años. Los primeros 5 años para mi gusto fueron fantásticos, aprendí muchísimo y además vi un conjunto de personas, no me estoy refiriendo solamente a los integrantes del gobierno de la educación, CODICEN, consejos, etcétera, vi un conjunto de ciudadanos, docentes, en el rol de servidores públicos, que yo creo que eso sí hay que volverlo a recuperar. En el sentido vareliano, en el sentido de Enriqueta Conterriqué, en el sentido de Julio Castro, en el sentido de Vázquez Acevedo. El docente es un servidor público, por lo tanto, cualquier otro interés fuera de lo que es educar, enseñar, que ahora esa palabra se dejó de lado porque parece mala palabra, tiene que quedar subordinado al interés fundamental, que es trabajar con la inteligencia de la gurizada y ayudar a que esa inteligencia se desarrolle. ¿No sentís que ha habido, de repente mucha gente lo dice, un quiebre en esa forma de ver, o en la propia sociedad uruguaya, en su forma de pensar, que ya no se puede volver a aquello? Yo creo que el Uruguay tiene una tradición pedagógica muy rica. En el Uruguay se hicieron cosas en el terreno educativo que hoy se están haciendo en el mundo y se hicieron hace 100 años. Entonces, no me gusta ir para atrás, porque yo creo que las nuevas tecnologías, creo que lo mejor que pasó en la educación en estos últimos años no vino del sector educativo, que fueron las ceibalitas famosas, que podrán los resultados Hoy desde hay el punto un de vista informe de idioma justamente, español o de matemáticas, lo leí, no ser estupendos, o todavía el impacto no ser importante. Pero eso introdujo una herramienta que era de élite en nuestro país, es decir, contraria a lo que es la tradición artiguista, vareliana, vallista, Frugoni en este país. Introdujo una herramienta y la universalizó. Hoy puede ser que no hayan mejorado matemáticas o no hayan mejorado idioma español, según ese estudio, que me parece muy serio. Pero da gusto ver en el interior y en Montevideo a la gurizada manejando las nuevas tecnologías y manejando internet y manejando computación, que es el lenguaje del siglo XXI. Claro, pero ese quiebre, ¿te das cuenta? No viene del sistema educativo, que se resistió, sino que viene de afuera. Fue una decisión concretamente del doctor Tabaré Vázquez. No vino del sistema educativo, al contrario, me acuerdo una respuesta del director de primaria que dijo: esto es fantástico, Gómez, esto es fantástico. Los que rechazan, hablaba de los gremios, los que rechazan la introducción de las ceibalitas, me lo rechazan por computadora, es decir, ellos sí y el resto de la gurizada no. Entonces yo creo que no hay que volver al pasado, hay que desempolvar el pasado y tomar del pasado. Hace 64 años, en 1949, lo recalco porque es la edad que yo tengo, Julio Castro, a quien tanto recordamos por el desastre que sucedió con él durante la dictadura, escribió que había un puente imposible de transitar si no cambiaba secundaria entre primaria y secundaria. En eso nos basamos para desarrollar el Plan 96 o la propuesta del Plan 96. Lo dijo hace 64 años. Esto no tenía que ver con ningún gobierno en especial. Nadie lo leyó a Julio Castro. El otro día yo estuve con 70 docentes que están trabajando en educación de adultos y pregunté quién había leído a Enriqueta Conterriqué, quién había leído a Varela, nadie había leído a esa tradición fuerte del pensamiento pedagógico uruguayo exitoso. Carmen, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero bueno, por lo menos queríamos dejar Lo último que te quiero decir es que se vincula esto a la pobreza. Y no puede ser que la pobreza se corte en 6º año y empiece en 1er año de liceo. Porque los gurises terminan la escuela. El 95% de la gurizada termina la escuela. Y como dice Julio Castro, lo más difícil de aprender se aprende en la escuela. El resto debería ser
trabajar sobre lo más difícil que es lo que aprendimos en la escuela. Entonces, el problema está en el sistema, no está en la pobreza, no está en la familia, está en el sistema educativo que hay que sacudir.